Una consulta, ¿qué edad tienen tus hijos y cómo aplicas todo esto a la crianza de ellos? Va, súper bien. Va, me voy a saltar ahorita así. Me gradué de la universidad, empiezo a emprender, pero antes de contarles de mi familia, quiero decirles que, digamos, a pesar de todo, o sea, yo vengo de una familia, podríamos decirlo, ¿cómo se puede decir? No, no es formal, sino quizás chapada a la Tradicional, antigua, tradicionalista. tradicional, digámosle tradicional, y entonces, a pesar de que ustedes hoy me vean en redes sociales o me vean muy desenvuelto acá, yo lo único que tenía claro en mi vida, después de ser profesional para poder proveer, era que quería ser papá. O sea, yo no tenía como algunos otros que escuchan este podcast y van a escuchar, o sea, conocer el mundo, ¿Y tirar por fiesta. qué, y por qué querías ser papá, Braulio? Entonces, yo quería ser papá porque realmente me apasionaba la idea de poder pensar que iba a tener a alguien a quien podía ver crecer y poder sujetar desde tan pequeñita y que lo iba a acompañar. Obviamente también creía que mi papá, sobre todo algunas cosas, no había hecho bien durante mi crecimiento y yo quería demostrarme a mí mismo que se podían haber hecho diferentes, ¿no? Entonces, ese deseo de querer ser papá o de querer formar una familia, porque creo que hay dos cosas diferentes. Una es poder ser papá y otra es querer formar. Yo quería tener una familia tan unida o mejor que la mía, que la de la que yo venía. Y entonces, que creo que me caso como a los 26 años, creo que no es normal hoy en día que alguien se case tan joven y con convicción. O sea, por diferentes circunstancias escucho que, pero por convicción no. Pero, o sea, y me acuerdo perfectamente que cuando conocí a Nelly, que es mi esposa, que la conocí en México, yo le dije a ella, una de las cosas más importantes para mí es la familia. Y yo en este momento de mi vida no pretendo buscar una chava para andar fregando ni saliendo. Si tú en este momento de tu vida estás en la misma línea que la mía, podemos intentarlo. Y si no, yo prefiero seguir mi camino y dejar el tuyo. Y así, sumamente directo y realista, en la segunda o tercera vez que salimos con Nelly, en Nelly me dice, de acuerdo, o sea, yo quiero algo similar y me gustaría aventurarme. Y tuvimos así una relación bastante extraña que obviamente no hay mucho tiempo, pero entonces ella encontró una persona que quería y tenía la misma convicción que la mía y entonces ahí empieza la etapa de papá. Y bueno, este dato no sé si esté de más y no sé si lo vas a quitar en el video o no, Michael, pero ya les conté que quería ser papá y que me emociona y que soy feliz siendo papá, pero 3 semanas antes de que nos casáramos, me habla Nelly, Nelly vive en México, yo vivo en Guatemala, y Nelly me dice, me acaba de decir la doctora que me detectaron un problema en la matriz, que es donde se alojan los embriones, y la probabilidad que me tengan que operar en corto tiempo es de que no, y que no podamos tener hijos, es casi de un 95%. Entonces ahí, o sea, digamos, o sea, para mí no fue tan complicado, pero obviamente para Nelly, que yo les conté que era lo que yo quería, ella lo tenía claro, 2 semanas antes de casarnos nos dan esta noticia y Nelly pues no sabía qué iba a pasar. Obviamente, lo único que yo pude decirle en ese momento fue, mira, o sea, bueno, o sea, esta es una cosa que yo quiero, pero Dios dispone, somos creyentes los dos y pues no te preocupes, vamos a seguir, habrá que buscar algunas otras opiniones, habrá que ver, pero lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, ya pasa, nos casamos, salimos de ese bache y hacemos como 2 consultas más acá en Guatemala y nos dicen, miren, sí, es un poco complejo el tema, la. Total, encontramos a un doctor, obviamente, por Dios, somos creyentes, ya decidimos, encontramos otro doctor nos dice, miren, no se preocupe, existe una posibilidad, hicimos todo el procedimiento y nos dice, bueno, van a tener que pasar más o menos unos 3 años para que ustedes puedan intentar tener familia y como a los 2 años estaban haciendo nuestra primera hija. Entonces, y de hecho se llama Lucía porque es luz, Lucía significa luz y nosotros en ese momento ella era nuestra luz porque realmente algo que los dos ansiábamos y añorábamos en algún momento Dios nos puso esa prueba de que, o sea, yo lo veo como una prueba de saber si sí o no. Y al final nace Lucía, Lucía tiene 8 años, respondiendo a tu pregunta, Michael, y luego pues tenemos la bendición de tener a Paulina, que tiene 5, y Gabriel, que tiene 3. Entonces, obviamente no vamos a mezclar muchos temas de religión y eso, porque no es el objetivo, pero sí soy una persona sumamente creyente
y soy un devoto de Dios y creo que eso es lo que ha hecho que vayamos poco a poco construyendo la familia. Entonces, ahora respondiendo a otra pregunta, ¿qué aplico? Yo primero trato de ser un padre sumamente presente, o sea, cambio pañales, lavo trastos, doy de comer, todo lo que mi papá no hacía, yo lo hago ahora, no por un tema de generación, sino porque realmente creo que el matrimonio es de dos, no es de uno. No tiene una tarea la esposa y otra es el papá, sino creo que muchas veces se pueden complementar y se pueden hacer juntos. Obviamente algunos tenemos unas responsabilidades de un lado y de otro, ¿sí? Y entonces aquí es donde empieza a entrar todo el tema, cuando yo me convierto en papá, todo el tema de la libertad. Porque realmente, no sé cómo, qué digan los demás, pero probablemente todos en una etapa de nuestra vida hemos perseguido el dinero. Porque al final el dinero nos hace sentir seguros y nos permite obtener algunas cosas. Entonces, probablemente yo en esa etapa quería tener más dinero, quería tener muchos pacientes, quería ser un dentista reconocido. Pero cuando nace mi primera hija, me doy cuenta que el ser esa persona me permite ser esa persona, pero no ser la persona que yo quería o que yo soñaba con ser papá, porque para poder hacer eso yo tenía que pasar muchas horas en la clínica, quería decir irme de casa y volver en la noche, irme muy temprano, no estar, entonces empiezan a cambiar algunas cosas y empiezo a pensar cómo podría evolucionar o qué podría hacer para poder tener ese tiempo que yo quería, porque yo quería compartir con ellos muchísimas más cosas de las que normalmente iba a compartir en un trabajo normal, si lo queremos ver así, en un empleo, ¿verdad? Entonces, empezamos a hacer algunos cambios, empezamos a entender de temas de mentalidad. Yo empecé, siempre les cuento que yo un día estaba, o sea, yo no leo, bueno, no leía nada más que ontología. Nunca fue un hábito en mi casa la lectura, jamás he visto a mi papá leer algo, mi mamá muy rara vez, o sea, realmente no. Y un día me cruzo en una tienda, en un supermercado acá, y me queda frente a la caja a mí el libro de Vendes o Vendes, ¿sí? De Grant Cardone. Si no lo han leído, léanlo. Este no es un libro para vendedores. Hasta ese día yo creía que todo vendedor era el que llamaba de seguros y tarjetas. Cuando leí este libro, me di cuenta que muchas de las cosas que yo había hecho durante mi vida, que les platiqué un par ahorita, son estrategias que te preparan para ser un vendedor. ¿Por qué? Porque estar en el colegio y ser seleccionado para un cierto grupo o un evento te convierte en un vendedor, porque uno debe de vender la habilidad, debe de vender el conocimiento para que ese profesor o ese grupo te seleccione. Luego, si estás casado o estás buscando casarte o tener una novia, tienes que ser un excelente vendedor. Ninguna chica va a querer salir con alguien que no habla, que no baila, que no huele rico, que no conoce del mundo, que no sabe geografía o que no sabe sumar, no sé, mil cosas. Entonces uno tiene que aprender, depende de la chica que uno quiera conquistar, qué cosas le gustan y cómo aprende. Entonces al final eso es capacitación y al final termina siendo un vendedor, ¿no? Exacto. Definitivamente, sin duda estoy acá y Michael me invitó porque no creo que invite a todo el mundo. Estoy porque vio algo en mí que me permite o que le permitió a él decir, ah, ok, traigamos a Braulio como el primero de la salud. Porque probablemente los otros dentistas o doctores que conoce Michael, probablemente ni tienen Zoom, no tienen tiempo, les da miedo la cámara, no quieren contar su historia porque son envidiosos, son egocéntricos. Entonces uno tiene que aprender a venderse. Entonces realmente ese libro para mí fue el que cambió la vida. Ahora ya pues ya tengo otros libros acá, nunca van a ver nada dentista porque como les decía, una de las cosas que yo quiero que mis hijos tengan es el hábito de la lectura. Entonces aquí yo de repente leo, tengo un libro siempre, si tenemos alguna duda o queremos un ejemplo o algo, saco un libro, leemos algo. Mi hija que acaba de aprender a leer este año ya empieza a tener el hábito que quiere leer 5 o 10 minutos antes de dormirse, o de repente yo subo y en vez de estar en la tele está leyendo un libro. Entonces son esas cosas las que yo trato de extrapolar hoy a mis hijos. Y la última, si querés, para terminar con esta pregunta, Michael, hace 2 años se me ocurrió la brillante idea de meterme al mundo del triatlón, que es un deporte que yo quería por cruzar la meta y porque, ay, sí, qué calidad y ese grupo selecto de gente que hace Ironmans y cosas como esas. Yo quería ser uno de esos. Obviamente yo no tenía ni la más remota idea de lo que eso se iba a significar y el cambio que iba a hacer en mi vida. Entonces empiezo en esta travesía del triatlón que requiere demasiado compromiso porque en la competencia hay que nadar, bicicletar y correr. Es una prueba sumamente desgastante, pero esta prueba ha sido básica para mí
porque me ha permitido comprometerme con una meta, disciplinarme con una meta, estar enfocado, ¿sí? Darme tiempo para mí, que por ejemplo es importante, que yo les quiero enseñar a mis hijos que ellos son lo más importante, entonces tienen que tener un tiempo para ellos. Yo me voy, me pongo a nadar, no uso música, hago bicicleta, corro, y es un tiempo que me dedico a mí, ya sea para pensar, para reírme, para llorar, para frustrarme, para analizar, para crear lo que ustedes quieran, pero es un tiempo que uno se dedica a uno, que muchas veces uno cree que lo más importante son los demás, pero la mayoría de libros te va a decir, para estar bien con los demás, tienes que estar bien primero. Entonces, he hecho este deporte y me ha permitido, mi hija, la mediana, o sea, aprendió a andar sin llantillas, le decimos aquí, o sea, solo con 2 llantas en su bicicleta a los 3 años y medio. O sea, ella pedalea muy bien, controla la bicicleta increíble, los tres ahorita corren bien. Este año ya por fin pudimos retomar la piscina, entonces están aprendiendo a nadar los tres. Entonces, trato de llevar mi vida de papá comparada con el deporte, porque además el deporte también me permite estar lejos de cualquier vicio, o sea, no trasnochamos, no fumamos, no tomamos, entonces eso me permite a mí que ellos vayan encontrando la disciplina en el deporte, que era lo que te decía al principio, que uno veía que era lo que mis papás, el deporte, y si no han visto un TikTok por ahí de que por qué los inscribes a tantas cosas, inscribes a tus hijos no para que ganen medallas, sino para que generen compromiso, para que desarrollen trabajo en equipo, para que desarrollen disciplina, autocontrol, respuesta, concentración, habilidad, memoria. O sea, esas habilidades hoy en día, y Michael no me va a dejar mentir, son más importantes que cualquier título universitario. Porque cuánta gente no vemos allá afuera que tiene un título, pero no tiene algunas aptitudes y le cuesta. ¿Y cuántas otras vemos que no tienen un título universitario y tienen estas aptitudes y de verdad son empresarios exitosos o son emprendedores exitosos? Entonces, básicamente, trato de ligar el ejercicio, la familia y el emprendimiento a lo mismo que para mí necesitan ciertas características el papá, los hijos, los emprendedores y los deportistas. Entonces, Michael, con eso quiero tratar de responder tu pregunta. Espero haya hecho un buen Sí, sí. No, resumen. bueno, de hecho respondiste varias preguntas, porque una de las preguntas que siempre hago, aunque no lo creas, es el tema de en qué crees y a qué te aferras. Ya nos dejaste claramente que eres un fiel, crees en Dios, eres un creyente, ya lo comentaste durante la, así que sí, sí es algo que preguntamos y me llama mucho la atención que tratas, como dices, de equilibrar tu vida junto con las actividades de tus hijos. Siempre he buscado también la manera de hacerlo y me entró una interrogante. Todo esto que tú aprendes, estas disciplinas, ¿las aplicas con ellos? ¿Sales a correr con ellos? ¿Montas bicicleta con ellos? ¿Para qué? ¿O simplemente los inscribes para que ellos se identifiquen con tu actividad y tú lo haces de manera individual? Eso me quedó esa interrogante. Mira, ha sido una cosa espectacular lo que me ha dado el deporte, como te digo, porque ellos me lo piden. O sea, y mira, yo no tenés hijos, también sé que muchos de los que nos van a escuchar tienen hijos, y no hay cosa más difícil, y todos fuimos hijos, que te digan qué hacer. Porque cuando a uno le dicen qué hacer, muchas veces uno lo que hace es lo contrario para no hacer lo que le dicen que hay que hacer. Entonces yo profeso mucho de que la educación debe ser con el ejemplo y que para mí es más potente un ejemplo que una regañada, que una platicadita, porque, o sea, ¿de qué les puede hablar a alguien o qué ejemplo les puede dar o cómo convences a un hijo de que no haga algo si te ven durmiendo todo el tiempo, no tienes energía, no puedes alcanzar la pelota? O sea, entonces realmente ellos son muy inteligentes y se dan cuenta. Entonces, ellos me ven a mí y luego me piden que yo les ayude, les enseñe o lo haga. De hecho, ayer tuvimos una competencia, nos fuimos 4:30 de la mañana de la casa, me los llevé a los tres, estuvieron casi 5 horas esperando a que yo llegara a la meta. Y hoy, o sea, como los lunes me quedo con ellos, generalmente de media mañana hasta la noche porque mamá trabaja. Hoy, o sea, estuvieron en la calle, tengo ahí unos videos, y sacaron su bicicleta y hacían una vuelta en la bicicleta, dejaban la bicicleta y se iban una vuelta corriendo. O sea, pero yo no puse el juego. O sea, yo solo les dije, ellas me dijeron, queremos salir a la bicicleta, ok, va, yo los voy a cuidar. Entonces ya salimos y ellas con el pequeño hicieron la carrera, o sea, ellos solos lo hacen. Entonces digo yo, o sea, qué increíble que ayer me vieron hacer eso y hoy lo replique. Que si yo les digo, miren, por favor, vamos a ir a correr ahorita,
2 vueltas. Tengo un sueño, estoy cansado, quiero ver la tele. Entonces, a veces es mejor dar el ejemplo que ponerles una orden. Entonces, así es como por azares del destino llegó el deporte a mi vida, como te digo, más formalmente hace 2 años, y lo he tratado de aplicar y nos está funcionando de maravilla. Qué bueno, Braulio, la verdad que me encanta, incluso me sirve, porque igual yo lo hago. Mi hija pequeña practica ballet, pero cada vez que puede hace los movimientos de CrossFit, porque es un deporte que me gusta. Y la niña grande igual, siempre que me ve, me dice, te acompaño. Y ahorita me vio boxeando y está practicando ya boxeo, ¿no? O sea, es algo que ellos te ven haciendo alguna actividad y van a querer reaplicarte. Entonces, por eso te lo preguntaba, ¿no? ¿Cómo lo manejabas? Y eso está súper bien. Braulio, me encantaría hacerte una pregunta ya para ir finalizando. Entiendo que diversificaste tu profesión de endodoncia y ahora tienes un programa o vas a lanzar un programa de inmersión, como inmersión endodoncia, ¿no? Ajá. ¿Cómo entra esta parte digital a la vida de Braulio y entiendes y decides que tienes que diversificar tu negocio? Tú lo contaste, ¿no? Comentaste que querías tener más tiempo, comentaste que no querías ser un médico famoso que significara atender a más pacientes, sino que querías buscar alternativas para poder tener un buen sustento y aparte tener tiempo con tu familia. ¿Cómo llega ese cambio y qué les recomiendas rápidamente? Pues no nos queda mucho tiempo, tenemos un compromiso luego los dos rápidamente. ¿Qué les recomiendas a todos esos profesionales de la salud que se enfocaron solo en hacer más consultas y que ahora entonces no son esclavos de su propio trabajo? Bueno, es una pregunta que me encanta responder, siempre me la hacen y realmente no hay una respuesta corta, es una respuesta larga que creo que podemos abordar, pero para mí es un antes y un después la pandemia. O sea, para mí, y se escucha feo, gracias a Dios, no se llevó a ninguno de nuestros seres queridos tan cercanos, a pesar de que tuvimos a nuestra mamá muy delicada, logramos salir y tal vez escuche envidioso y no sé cómo pueda sonar en 15 años, pero realmente el COVID fue una oportunidad, fue un cambio de vida y una transformación. Si no hubiese llegado, yo hubiese seguido tratando de esforzarme porque quizás cobrar más, atender pacientes en fuera de horario cuando los niños estuvieran en el colegio o algo, pero jamás, jamás me hubiera llegado la idea de poder hacer algo a nivel digital, porque realmente primero no lo necesitaba, no lo veía, no había tanta información, nunca me había sentido tan solo, tan frustrado, tan triste como cuando llega el COVID y te dicen, al último lugar al que ustedes pueden ir es al dentista porque se van a exponer demasiado al aerosol contagioso y los dentistas se van a morir. Eso era lo que decían las noticias en abril del 2020. Entonces, como paciente no querías llegar y como dentista no te querías morir. Entonces era difícil, pero lo más difícil fue cuando nos dimos cuenta que nosotros dependíamos 100% de la clínica. Entonces, si la clínica cerraba, no habían pacientes, no habían ingresos. Y ya teníamos una familia. A nosotros nos dicen que vamos a tener a nuestro tercer hijo el 8 de marzo de 2020 y el país lo cierran el 13 de marzo del 2020. O sea, yo decía, tenemos a un bebé en puerta y yo lo que tengo ahorita es no trabajo. O sea, podía ser un dentista, podía tener una especialidad, pero o sea, realmente el trabajo significa hacer algo que te permita obtener a cambio de tu tiempo o servicio o producto una recompensa o un ingreso monetario que te permita usarlo en tus gastos. Y yo en ese momento, o sea, tenía todo menos trabajo, porque los pacientes no querían ir y entonces no habíamos hecho un ahorro empresarial, o sea, al principio pensamos que iba a durar 3 días, luego una semana, luego dijimos máximo 2. O sea, cuando llegamos al primer mes y además empezaban a escuchar, no despida a su gente, la gente necesita. Entonces decíamos, o sea, tenemos que darle el sueldo a los empleados y nosotros no tenemos. No podemos despedir a la gente. Entonces le pagamos a la gente y no teníamos para nosotros. Entonces empieza y, o sea, yo decía, ¿qué hago? O sea, yo quiero ser mejor papá cada día, pero yo no puedo pasar jugando, le decía Nelly. Yo no puedo jugar con las niñas en ese entonces.
de 7 de la mañana a 7 de la noche, porque es algo que tal vez sea difícil para una mujer entender, pero el hombre tiene metido en su cabeza que tiene que proveer. Y yo decía, o sea, qué chilero jugar, pero yo no puedo jugar sabiendo que no tenemos dinero, entonces es mejor tener dinero y no jugar, o el equilibrio que hoy en día tenemos, tenés tiempo y tenés los ingresos. Pero entonces en ese momento, noches de tristeza, frustración, entonces empiezo a pensar y decir, o sea, solo dependemos de la clínica, ¿qué pasa si no podemos abrir? ¿Qué pasa si nos vamos a la bancarrota? O sea, no sé hacer nada que no sea dental. O sea, no puedo hacer nada. O sea, puedo ir a pedir trabajo a otra clínica, pero si esa clínica no tiene pacientes, no me van a contratar. Entonces ahí es donde empieza, y entonces yo empiezo a escuchar que hay gente que dice que se puede ganar dinero en internet. Y entonces yo decía, no creo, eso no es real. Y de repente entonces me aparece un curso de nuestro mentor que decía 12 formas de ganar dinero mientras duermes. O sea, encima de todo, había un tipo que decía que podías ganar dinero mientras dormías. Bueno, Braulio, ya nos toca abrir la sala, así que un mensaje final. Esa segunda parte viene porque nos conectamos un poquito tarde por cosas que pasan, casualmente hablando de los hijos, un compromiso con los hijos, Pero pero, entonces, ¿de qué forma pero, si querés y pero luego? algo que quiero dejar claro, lo lograste, sobreviviste a la pandemia, me siento muy identificado con esa historia que contaste. Y en el próximo episodio nos vas a contar cómo lo lograste, cómo fueron tus primeros ingresos digitales y por supuesto que un poquito más de ti. Un mensaje final, bro, lo que les quieras dejar a quienes vieron este primer capítulo. Los invito a que no se pierdan esta segunda parte porque esto fue el amor, la sensación, la filosofía. Pero si quieren ver a alguien que no sabía nada más que hacer dientes y pudo lograr el sueño de que le depositaran dinero en dólares de cualquier parte del mundo, vénganse a la segunda parte porque sí se puede, sí se puede. Gracias, Braulio.